¿Cómo y por qué rompió con él? Usted dictó la ley de defensa de la democracia. Muy interesante su pregunta. Como lo expliqué hace un instante, sin la concurrencia y participación del Partido Comunista y su apoyo a la candidatura de don Pedro Aguirre Cerda, era imposible toda posibilidad de que el radicalismo pudiera llegar al poder. Esto se comprobó con la estrella, a pesar de la cooperación del Partido Comunista e incluso la de Ibáñez, don Pedro Aguirre Cerda apenas alcanzó a triunfar por unos 4.000 votos. Ahora, ¿por qué rompí con el Partido Comunista? En gran parte la responsabilidad de lo que pasó con el Partido Comunista tengo yo. Lo confieso paladinamente. Yo cometí un error muy grande, de la cual nunca me arrepentiré lo bastante durante toda mi vida. Y cometí el error de creer en el Partido Comunista, en creer en los demócratas, en creerlos en realidad que tenían lealtad política. Y como por otra parte son artistas en el arte del adulo, en realidad esta gente me tomó por medio de las alabanzas, por medio del elogio, por medio de la facilidad que me daban para todas las cosas, y cometí el error, como le digo, tremendo, que no lo cometió ni don Pedro ni Juan Antonio Ríos, de llevarlos al poder, de llevarlos al gobierno como ministro de Estado, e incorporar a una serie de comunistas destacados en puestos llave de la administración pública. Todo esto en la confianza que yo tenía en ellos, en que los creía, como ellos sostenían, de que estaban defendiendo en realidad el régimen democrático, como efectivamente aparecían luchando, sobre todo Rusia, al lado de las naciones democráticas y de la grande potencia durante la guerra. Todo esto pasaba durante la guerra. Desgraciadamente, instalado mi gobierno, desde el primer momento, los comunistas, fieles a su fanatismo y a su sectarismo, se dedicaron desde el poder a perseguir a los socialistas, a perseguir a todo obrero que no se sometía a los dictados de la cheque comunista. Instalaron una verdadera dictadura en todos los gremios nacionales, lo que provocó lógicamente la reacción tremenda del Partido Socialista. El Partido Socialista, en el cual no escapaban el propio Allende, que después fue candidato de ellos, de las críticas tremendas y de la protesta que se hacían, porque el Partido Comunista llegaba en su, como digo, en su fanatismo y en su sectarismo, hasta el extremo de llegar al asesinato lisa y llanamente contra sus adversarios cuando estos obreros no sometían a sus designios. Mi debilidad de haberlo llevado al gobierno me costó lo siguiente: que esta gente, en el fondo, ¿qué pretendía? ¿Cuál era la táctica? ¿Qué significaba la táctica del comunismo en el mundo de tratar de mezclarse con los partidos democráticos, los partidos burgueses? Era precisamente conseguir el poder por la vía electoral, tal como pasó con Allende, para después desde arriba apoderarse del poder. Efectivamente, aprovechando las enormes ventajas que ellos tenían en los ministerios, fueron preparando la sublevación de las minas del carbón, para el cual dotaron de alimentos y de elementos para mantenerse unos 4 o 5 meses. Y cuando yo me vi obligado a parar sus pretensiones, a detener, digamos, los ataques que hacían especialmente el Partido Socialista, ellos me contestaron con una huelga general y una huelga especialmente en el carbón, en el salitre y en el cobre. ¿Y usted tuvo el coraje de ir a las minas entonces? Yo inmediatamente, cuando vi esta situación, me di cuenta de una cosa muy, muy clara, que no era el Partido Comunista chileno el que me estaba dirigiendo esta revolución interna en el país,
tan bien, con tanta táctica y con tanta planificación, sino que esto venía de afuera. Venía precisamente del Cominform, venía de Rusia, donde incluso tenía sus delegados aquí en Santiago para dirigirlos. Porque como Rusia en ese momento ya había declarado la Guerra Fría contra Estados Unidos y contra Francia, sus aliados, digamos, en la guerra, entonces trataron de llevar esta Guerra Fría a Chile y tratar de obligarme a mí a que la siguiera. Y como yo rotundamente me negué a seguir semejante línea, romper sobre todo yo con todo el continente latinoamericano y especialmente con Estados Unidos, me pareció un absurdo tan grande que me negué terminantemente. Entonces, de ese momento, ellos desencadenaron aquí en Chile esta verdadera guerra del carbón, que yo solamente pude operarla gracias a la lealtad y a la eficiencia con que actuaron las Fuerzas Armadas en Chile, que, tal como ocurrió con el gobierno de Allende, su eficacia, su táctica y su preparación hizo abortar, a pesar de que esta gente estaba tan organizada en armamento, en dinamita, con alimento, en tal forma que ellos se creían invencibles. Usted tuvo un muy leal ministro del Interior que a la fecha vive, el almirante Torres Evia. Claro, el almirante Torres Evia y otro gran ministro que fue el eje de toda la defensa de mi gobierno y del triunfo en las minas de carbón, que fue el general don Guillermo Barros Tirado, gran ministro y gran estadista. Como digo, esta lucha del Partido Comunista le costó al país, evidentemente, un momento de mucha zozobra, pero dejó de mostrar una cosa, que es imposible, es absurdo pensar que haya posibilidad en alguna parte del mundo de poder mancomunar, de poder unir, de poder ser capaz de que funcione una combinación, un acuerdo entre comunistas y democracia. Hay una incompatibilidad total, absoluta, sea cual sea el país donde ellos actúen, sean las personas o los partidos o los sectores que actúen, tarde o temprano pasar lo que pasó en Chile. Conmigo pasó con el señor Allende y pasa lo que vivía en estos momentos en Portugal. Y esto pasó en Chile por haber levantado precisamente el general Ibáñez, ¿no es cierto?, la ley de defensa de la democracia. Bueno, yo entonces, ¿cómo me defendí? Me defendí inmediatamente, ya convencido, como demócrata, sincero, porque lo soy, y nunca he renunciado, digamos, a creer ni a defender la democracia. Entonces apelé a los sistemas legales para dictar una legislación, una ley por el cual prohibiera al Partido Comunista y a cualquier partido de origen revolucionario que pudiera participar en la vida activa y pública del país. Mi teoría era muy clara y muy sencilla, y creo que es la única manera de defender la democracia en el mundo. Y es que la libertad que da la democracia no puede servir para ser destruida. Y usted, al darle cabida a un comunista y otorgarle los derechos y las libertades que tiene un demócrata, sencillamente usted lo que está es sentenciando a muerte a la democracia, como lo ha demostrado el Partido Comunista en todo el mundo. Efectivamente. Y si el mundo hoy día, en ese momento que yo le estoy hablando, usted ve que está víctima de la violencia y víctima de la agresión soviética en todas partes del mundo, se da exclusivamente a la debilidad de las democracias. Porque la democracia hay que convencerse. No solo se puede defender con el derecho, con la Constitución, sino que hay que convencerse. Hay que defenderla con la fuerza.